Nuestro primer invitado, como ya lo ha señalado, es un constitucionalista, autor de un libro que recomiendo vivamente, aunque no lo he terminado aún, Constitución de la República del Perú. Ha sido publicado en Valencia, España, pero tiene que ver naturalmente con las sutilezas, las complejidades y los vacíos, como dice el doctor Abad, de la Constitución vigente en el Perú. Y si lo hemos invitado es porque en días pasados hemos tomado conocimiento de una iniciativa que nos ha sorprendido mucho del congresista Roberto Quiabra, que es miembro de la bancada de APP, aunque es un miembro un poquito en las fronteras de la bancada, proponiendo una modalidad distinta para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es decir, reforzando el poder de lo político en su designación, puesto que él propone que el Congreso juegue un rol que no le asigna la Constitución actual. Señor Abad, muy buenos días. Y muy buenos días, muchas gracias por la invitación a ambos y saludos a todos sus oyentes. Bueno, sabíamos que la Junta Nacional de Justicia estaba en el centro de varias polémicas, pero hemos quedado sorprendidos que aparezca un nuevo frente de batalla con la iniciativa del doctor o del señor Quiabra. ¿Cómo ha reaccionado usted ante él? ¿Qué debilidades jurídicas le ve? ¿A qué responde esta iniciativa? Bueno, en primer lugar quisiera aclarar que soy abogado de 6 integrantes de la Junta Nacional de Justicia para ser lo más transparentes posibles. Y en segundo lugar, examinando este proyecto de reforma constitucional y de reforma legal presentada por el congresista Quiabra, en primer lugar lo que me ha causado es sorpresa. Sorpresa porque es un proyecto innecesario realmente y sorpresa porque además plantea algo que está superado hace mucho tiempo. La Constitución peruana acaba de cumplir 30 años de vigencia y pensar en volver al pasado, es decir, que haya injerencia política en materia de justicia, porque este proyecto lo que plantea es que el Congreso tenga un activo papel en la destitución de los integrantes de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la Nación, es pretender volver al pasado. Lo que precisamente ha logrado esta Constitución y la anterior es buscar despolitizar el sistema de justicia. Y para eso lograr que quien designa jueces y quien los destituye es un órgano técnico, un órgano autónomo, en este caso hoy la Junta Nacional de Justicia. Una propuesta como la que se plantea, que en el fondo pretende que el Congreso sea el único del Congreso que destituye jueces supremos y fiscales supremos, es tratar de politizar la justicia. ¿Por qué? Porque el Congreso no actúa en base a criterios jurídicos objetivos. El Congreso actúa en base a criterios políticos y eso lamentablemente termina generando problemas, más aún porque en una realidad como la nuestra, diversos congresistas son investigados por el Ministerio Público, diversos congresistas pueden ser procesados. Hoy día ya no existe inmunidad parlamentaria y por tanto que el Congreso pueda destituir a quienes eventualmente los pueden investigar o procesar, de verdad no termina siendo una propuesta nada feliz y que no se ajusta incluso a lo dispuesto por la Constitución. De acuerdo, Fernando, hizo referencias también el señor Quiabra a ciertos estilos de la jerarquía en el mundo militar, ¿no? Sí, pues porque plantea que quien deje de ser juez o fiscal supremo ya no pueda volver a hacerlo, que es como en el caso del pase a retiro de los militares, ¿no? Pero quería preguntarle que, sin embargo, mucho nos ha costado diseñar, ¿no? Este organismo de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. Y sin embargo, si bien es técnico y despolitiza la justicia, estamos viendo con el caso de Patricia Benavides, que ha sido un caso devastador para todos, que fue nombrada fiscal suprema por la propia Junta Nacional de Justicia y luego hemos descubierto que no pasaba los filtros. Entonces, hay que mejorar también la Junta Nacional de Justicia. ¿Hay alguna propuesta de la propia Junta Nacional de Justicia para ahora que se habla de reformas de la justicia, llevarla a esa instancia? Yo creo que han habido evaluaciones y en este caso la designación de la fiscal suprema, la señora Benavides, por parte de la Junta Nacional de Justicia, mereció la evaluación de la Junta. Probablemente y sin duda, creo que hoy día la experiencia lo demuestra, hay hechos que hubiera sido bueno conocer en su momento para que esta persona no pueda llegar a un puesto tan alto como el que ha llegado. Pero sin duda no solamente existen mecanismos preventivos,
al momento de seleccionar a una persona, sino también mecanismos posteriores. Si luego se verifica que lo que dijo en su momento ella, por ejemplo, no voy a interferir en la investigación a mi hermana, y luego lo primero que hace es destituir a la fiscal que investiga a su hermana, hay mecanismos de control posterior que son precisamente los que permite la Constitución y las leyes, es decir, investigar cuando se cometen este tipo de irregularidades. Y que en esos estamos, por cierto. Usted como abogado de la Junta de pronto puede compartirnos si sabe algo de los plazos, de las investigaciones que se le está haciendo a un fiscal, ex fiscal de la Nación, pero a un fiscal suprema, Patricia Benavides? Bueno, los plazos están previstos en la ley, en el reglamento del procedimiento disciplinario. En el caso de la señora Benavides, inicialmente hubo una suspensión de la actuación de la Junta Nacional de Justicia, fruto de una medida cautelar. Recuerde que ella acudió al Poder Judicial y hace poco el Poder Judicial nuevamente ha anulado la medida cautelar y hoy puede continuar esa primera investigación. Luego de eso, ante los hechos conocidos y públicos de la investigación dirigida por la fiscal Barreto, se inició una nueva investigación que motivó una suspensión provisional de 6 meses y ahora sigue en investigación el procedimiento disciplinario. Este procedimiento tiene plazos previstos por la ley y los plazos seguramente se cumplirán para que ella pueda ejercer su defensa y la Junta tomar la decisión que corresponda, ¿no? Y una última pregunta de mi parte. ¿Y podría ser el caso que antes de que sepamos resultados del proceso mayor, ocasionado como los efectos de la Operación Valquiria, sepamos algo de esa investigación que se acaba de reanudar gracias a que la medida cautelar que protegía a Benavides se canceló? Bueno, la medida cautelar acaba de ser anulada hace unos pocos días, ¿no? Realmente la tercera sala constitucional la ha anulado y en consecuencia recién se puede reactivar esa investigación. Eso es lo que está en trámite ahora. Pero recuerden, no solamente hay esa investigación que fue inicialmente suspendida por una cautelar, sino hay una segunda investigación que es la actual, que es la reciente y que motivó precisamente el otorgamiento de una cautelar de suspensión y que ha generado que hoy día cambien las autoridades en el Ministerio Público, ¿no? Señora Abad, tenemos que hacer una pausa, son las 8:15, después de lo cual quisiera preguntarle algo estrictamente constitucional. El señor Quiabra lo que ha propuesto es modificar leyes vía una ley o un proyecto de ley en el Congreso, pero parece no haberse dado cuenta que acá hay también prescripciones constitucionales, y eso es algo diferente que una ley. Quisiera que nos explique eso, por favor. Después de 19 estamos conversando con un abogado constitucionalista, Samuel Abad, al que le habíamos preguntado respecto a la propuesta hecha por el congresista Quiabra, si no se ha dado cuenta que sus proyectos de cambio de la ley de la carrera magisterial y de la carrera fiscal atañen artículos constitucionales. Y la Constitución no puede ser cambiada como se toman decisiones en el ejército, ¿no? Sin duda, este proyecto sorprende, por un lado porque no se ajusta a la Constitución y por otro lado porque es innecesario. En primer lugar, este proyecto plantea cambios a la Constitución, pero cambios que realmente no son determinantes, es decir, lo que establece, y que son cuestionables, por cierto, establece que el presidente de la Corte Suprema y el presidente y la fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y la fiscal de la Nación serán elegidos automáticamente por ser los más antiguos. Es decir, rompe con toda la idea de elección. Hoy día se elige al presidente de la Corte Suprema y se elige a la fiscal de la Nación. Es una elección democrática entre sus pares. Acá lo que hace es eliminar el principio democrático y eso lo hace por vía de reforma constitucional. Y por vía de reforma legal lo que hace es incorporar una norma que viola la Constitución. ¿Por qué? Porque dice que tratándose de jueces supremos y de fiscales supremos, el único que los destituye es el Congreso de la República. Se olvida que la Constitución dice que quien destituye a jueces en general, supremos o no, y fiscales en general, fiscales supremos o no, es la Junta Nacional de Justicia, y eso no se puede cambiar por ley. Realmente no me sorprende un proyecto de esta naturaleza que rompe con el principio democrático a nivel de la elección de los titulares de la Fiscalía, de la Corte Suprema, y que además incorpora un cambio legal
que es manifiestamente inconstitucional. Eso ha hecho, por ejemplo, que la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, una asociación que agrupa jueces en el Perú, cuestione claramente este proyecto y otras propuestas que vienen del Congreso, una moción que pretende plantear una reforma de la justicia en 45 días, porque sencillamente lo que está detrás es la injerencia política del Congreso en el sistema de justicia. Y eso es violar la independencia judicial que tanto cuesta obtener. Y entre tanto, ¿qué cosas sabemos de los procedimientos que fueron desencadenados hace algunas semanas? La investigación que asumió y suspensión la Junta Nacional, por una parte, y lo que eventualmente la Fiscalía está investigando. ¿Sabemos algo o todo ha quedado suspendido en el tiempo hace 3 semanas? Bueno, los procedimientos disciplinarios a cargo de la Junta Nacional de Justicia vienen llevándose a cabo. Hace poco se ha levantado una medida cautelar respecto al procedimiento inicial, pero se vienen realizando y se vienen llevando a cabo dentro de los plazos establecidos. Hay que tomar nota que la anterior fiscal de la Nación inició una serie de acciones judiciales destinadas a evitar que la Junta la investigue. ¿Por qué una serie? ¿Por qué varias? ¿Son todas sobre el mismo tema o hay temas? Porque he visto la lista, efectivamente llama la atención que haya tantas medidas que haya solicitado cuando todo apunta a lo mismo, que no la investiguen. Sí, a mí me ha sorprendido ver la resolución del juzgado, porque un juzgado, el quinto juzgado constitucional, declara improcedente una de las demandas, mencionando que la señora exfiscal de la Nación tiene por lo menos 9 demandas similares contra la Junta Nacional de Justicia. Por lo mismo, no se pueden presentar las mismas demandas. Eso es una mala práctica judicial. Y por eso el juzgado rechaza esta demanda de amparo. En realidad, si alguien considera que se afectan sus derechos, puede legítimamente acudir al Poder Judicial. Pero lo que no puede hacer es por lo mismo presentar diversas demandas de amparo para ver, por ejemplo, en manos de qué juez cae y ver si ese juez es algo más permisivo respecto a una cautelar. Eso es una pésima práctica judicial y por eso el propio juez dispone que esto sea puesto en conocimiento porque el abogado que está patrocinando este tipo de causas está incurriendo en faltas éticas evidentes, ¿no? ¿Es quién? Porque hay varios abogados. Pero tiene que haber una firma en el documento que nos trae usted, señor Abad. No lo sé. Esta es una resolución judicial. La firma el juez. Sí. En consecuencia, el juez no menciona el nombre del abogado. No tengo las demandas. Porque hemos visto a varios abogados, ¿no? Hay un definido al señor Juan Peña, al señor Jorge del Castillo y recientemente a Cristian Salas, por lo menos. Claro. Y al señor Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga, no sé si sea siempre. Probablemente en este caso se mencionan 3, 6, 9 demandas de amparo presentadas ante el Poder Judicial. Es lo que se llama el ruleteo, ¿no? Esa es una mala práctica conocida como el ruleteo y que es una práctica prohibida. Es una práctica prohibida y que atenta contra la ética de los abogados. Explícitamente prohibida. Hay un artículo que prohíbe que uno ruletee. Claro, no se puede ruletear demandas de amparo para ver en manos de qué juez cercano a aquel juez pueda conceder una medida cautelar. Ni habeas corpus, que eso sí está normado ahora, ¿no? Exacto. En consecuencia, a lo que voy es, hay procedimientos disciplinarios que se vienen siguiendo contra la exfiscal de la Nación, eso sigue su curso, ya se ha levantado un impedimento fruto de una cautelar que fue indebidamente concedida y que la sala la ha anulado. Hay otro procedimiento que sigue en trámite que es totalmente legítimo, porque acá a veces se ha dicho que la Junta Nacional de Justicia ha actuado equivocadamente al iniciarle un procedimiento a la exfiscal de la Nación. Eso no es cierto, eso es falso. Pero hay una pregunta que es muy técnica y muy política, porque está en el centro del debate y este enfrentamiento tremendo entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia que quiero hacerle y que tiene que ver con, recuerdo, si no me equivoco, el artículo 43, el punto 4 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que dice que cuando haya presunción de delito, y en este caso ya tenemos tantas evidencias que debe haberlo, la Junta Nacional de Justicia tendría que poner en conocimiento al Congreso para que éste le levante el fuero de la inmunidad. Sí, yo quisiera precisar 2 cosas. Hay que diferenciar lo que es la responsabilidad disciplinaria
disciplinaria de lo que es la posible comisión de un delito. La Junta Nacional de Justicia, antes el Consejo de la Magistratura, no ve delitos, lo que ve es responsabilidad disciplinaria. Y en consecuencia, las conductas llevadas a cabo y que son objeto de la investigación están tipificadas como infracciones dentro de la ley de carrera fiscal. Por eso es que la Junta Nacional de Justicia ingresa a conocer ese tipo de infracciones, que son infracciones administrativas disciplinarias. Que esas infracciones puedan constituir un delito es otro tema, distinto. No le impide a la Junta investigar y actuar. Claro, pero sobre la pregunta técnica, en algún momento, terminada la investigación, si es que hay presunción de delito, la Junta tendría que comunicarle eso al Congreso para que ya ahí siga el proceso del levantamiento de la inmunidad. Sí, eso tendría que determinarlo obviamente la Junta Nacional de Justicia. No me corresponde a mí decirlo, pero lo que sí quiero que quede muy claro es que no es lo mismo la responsabilidad penal por cometer un delito de la responsabilidad disciplinaria por alguna inconducta que está prevista expresamente en la ley de carrera fiscal y que motiva la intervención de la Junta Nacional de Justicia basada en su ley, basada en su reglamento disciplinario. Caso, ¿cuál es el hecho concreto que ha dado lugar a esta investigación administrativa? Diversos hechos. Por ejemplo, en el caso de la medida cautelar, uno de los argumentos que justificaron en la decisión de esta naturaleza fue que los actos que se conocieron fueron fruto de una investigación fiscal. Y precisamente lo que hizo la exfiscal de la Nación fue destituir a la fiscal que dirigía eso, a la señora Barreto. En consecuencia, una de las causas que motivan una medida cautelar de suspensión es que si la señora fiscal continuaba en el cargo, iba a entorpecer la investigación que se iba a realizar. Yo quiero aprovechar un instante, porque el tiempo nos es contado con usted, para salir del tema de la Junta Nacional, que es su especialidad, porque es el abogado de ellos ahora, pero en su libro hay todos los temas constitucionales. Y en los últimos días hemos tomado conocimiento de un decreto legislativo publicado por el gobierno modificando los términos de la relación entre la policía y la Fiscalía de la Nación, y según algunos colegas suyos, no conocemos su opinión, el artículo 149, me parece el artículo 4, que establece que la investigación penal es conducida desde el inicio, dice la Constitución, por la Fiscalía. Su opinión sobre este decreto legislativo. Es un decreto que ha sido publicado y enfrenta un tema permanente de tensión entre la policía y la fiscalía. No es un tema nuevo, no es un tema para nada nuevo. Y es un decreto que, en mi opinión, tiene artículos inconstitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara y es la Constitución del 93. No estamos hablando de otra Constitución. Esta Constitución apostó porque quien dirija la investigación penal, quien la dirige, no la coordina, no es lo mismo coordinar, como dice el decreto, que dirigir. Quien dirige es el Ministerio Público. Quien evalúa técnicamente la investigación es el Ministerio Público. La policía va a colaborar con el Ministerio Público y va a ser dirigida por el Ministerio Público, pero no va a ser la policía la que tenga un rol preponderante. En consecuencia, lo que ha hecho este decreto legislativo es restarle potestades a la Fiscalía y darle una mayor fortaleza a la policía, que obviamente es un tema que viene de hace mucho tiempo y que si se quisiera hacer, tendría que reformarse la Constitución. Yo no creo que sea necesario reformar la Constitución para ello. Señor Samuel Abad, muchas gracias. Quedan otros temas pendientes, pero será motivo de otra reunión. El tiempo, lamentablemente, dice que es las 8:30. Fernando, tenemos que ir a la pausa. Así es, nos vamos a una pausa. Sí, es brevísimo. Es un tema. He escuchado que el ministro de Justicia ha anunciado que en breve se reunirá el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, porque se evalúan cambios sobre la materia. Yo quisiera recordarles que desde hace más de 2 años existe una propuesta de reforma del sistema de justicia, una propuesta de política pública que ha sido aprobada en su momento por el gobierno y por estos integrantes del Consejo de la Reforma del Sistema de Justicia. Sería bueno que el primer tema que evalúe esta reunión sea saber cuánto se ha avanzado en este plan, en esta propuesta, para no comenzar de cero, porque eso es lo que lamentablemente pasa en el país. Se comienza de cero y se deja atrás los avances elaborados por otras autoridades. Muchas gracias por la invitación. A usted por recordarnos el riesgo de incurrir en lo que se solía llamar el complejo de Adán, ¿no?